Sé que hay preguntas que no te atreves a decir en voz alta. Por fuera puedes hablar de fe con seguridad, puedes parecer alguien que lo tiene todo claro, pero por dentro sabes que no es tan simple. Tal vez creciste creyendo sin cuestionar, pero en algún punto de tu vida hubo un quiebre, una decepción, una pérdida, una traición, una soledad que nadie vio. Y desde entonces, cargaste con una pregunta que nunca expresaste del todo. ¿Y si todo lo que me enseñaron es falso? Esa pregunta te sigue. Aparece en los silencios, en la madrugada, en los días vacíos. A veces la ignoras, a veces la disfrazas, a veces la apagas con trabajo, con ruido o con cualquier cosa que te mantenga lejos de ti mismo. Pero hay un rincón dentro de ti que nadie conoce. Un lugar donde guardas tus dudas, tus miedos, tus contradicciones. Y cuando ese rincón se abre, cuando lo enfrentas de verdad, surgen preguntas que queman. ¿Qué pasaría si Dios no existiera? ¿En qué creo realmente, más allá de las apariencias? Yo soy Nópera, y hoy voy a llevarte a ese lugar oscuro, honesto y necesario, donde todos, creyentes o no, debemos mirar de frente. ¿Quién está dirigiendo realmente nuestra vida? Imagina que alguien pronunciara con absoluta firmeza la siguiente frase: Dios no existe. Y no en tono filosófico, no como debate académico, sino como un hecho comprobado. La primera reacción de la gente no sería intelectual, sería psicológica. Cuando el cerebro humano pierde un punto de referencia, no razona, se tambalea. Si Dios no existiera, la caída no sería teológica, sería existencial. El ser humano perdería un eje interno que no puede reemplazar fácilmente. Y la sociedad construida durante milenios tendría que rehacer sus cimientos de la noche a la mañana. No habría tiempo para preparar el suelo, simplemente se desplomaría. La primera consecuencia psicológica sería un colapso del sentido de propósito. No porque la gente dependa de Dios para mover las piernas o respirar, sino porque la idea de un sentido trascendente ofrece estabilidad emocional básica. Al quitar esa base, aparecerían síntomas similares a lo que ocurre cuando se pierde de golpe a una persona fundamental. Ansiedad, vacío, desorientación, rabia, impulsividad. La moral individual ya no tendría un ancla externa, quedaría flotando en un espacio saturado de incertidumbre. A muchos les parecería liberador durante algunos días o semanas, pero la libertad sin estructura termina convirtiéndose en angustia. Socialmente el golpe sería incluso más fuerte. Muchos aceptan las reglas que hoy existen, porque creen que provienen de una autoridad divina. Después de confirmarse que Dios no existe, estas reglas ya no tendrían un respaldo simbólico. Habría que reconstruir consensos éticos, solo con argumentos humanos, y si bien eso parece ideal sobre el papel, la verdad es que los humanos rara vez coinciden en lo que está bien o mal cuando no existe un marco común que los oriente. La cohesión social se fracturaría, grupos completos se quedarían sin identidad, comunidades enteras perderían la narrativa que los unía. Los rituales que daban estructura al tiempo, al duelo, al nacimiento, al compromiso, se volverían formas vacías o desaparecerían. La gente también perdería algo que no siempre reconoce que tiene: un límite. Cuando alguien cree que existe un Dios, también cree que hay una frontera que nunca debe cruzar. Sin ese límite, los impulsos más destructivos tendrían menos resistencia interna. No todos caerían en el caos, pero el riesgo sería mayor.
La violencia, la corrupción, la manipulación emocional, las adicciones, encontrarían menos contención. No habría miedo a un juicio posterior. Y aunque no todos dependen del miedo para comportarse bien, muchos sí lo hacen. Y aun quienes no se apoyan en él, utilizan la noción de trascendencia como un recordatorio constante de que sus acciones tienen un peso que no se diluye con el tiempo. Pero el mayor vacío no sería moral, sería afectivo. Las religiones no solo ofrecen fe, sino comunidad, espacios donde las personas son escuchadas, abrazadas, apoyadas. Sin estas estructuras habría más soledad, menos espacios de pertenencia y por ende más necesidad de grupos alternativos, como por ejemplo, movimientos sociales, deportes, ideologías, tribus digitales. Si Dios no existiera, o si la gente creyera firmemente que no existe, buscarían algo que ocupe su lugar. Y aquí es donde debo hablarte con absoluta claridad, porque es un punto donde la confrontación es necesaria. Esto ya está ocurriendo. No es un escenario hipotético. No es un futuro posible. Ya ocurrió. La gente ya reemplazó al dios tradicional por otros dioses. Por eso vemos tanta fuerza en fandoms, movimientos sociales como el feminismo y ambientalismo, estilos de vida como el CrossFit o el veganismo. No son religiones en el sentido clásico, pero cumplen funciones parecidas. Dan identidad, dan lenguaje común, dan propósito. Hoy los nuevos dioses no se llaman como los antiguos, no llevan nombres sagrados, no tienen templos de mármol, pero dominan la vida emocional de millones con más fuerza que cualquier divinidad clásica. Te los presento. Son el éxito, la productividad extrema, la imagen pública, la validación digital, el dinero, la fama, el cuerpo, el rendimiento sexual, la juventud eterna, la ideología convertida en religión personal y el consumo ilimitado. No se trata de metáforas, se trata de sistemas de creencias que funcionan exactamente como religiones, con sus rituales, sus castigos invisibles, sus promesas de salvación y sus exigencias psicológicas. ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué pasó? No fue un día específico, sino 3 grandes olas históricas que rompieron el antiguo fundamento religioso. Primera ola, la Ilustración, de 1700 al 1800. Aquí empezó el primer quiebre. Los filósofos empezaron a decir que el ser humano puede pensar solo. Así desapareció el miedo colectivo a cuestionar a la Iglesia y nació el concepto de razón como autoridad superior. Dios no desapareció, pero dejó de ser el centro de la vida pública. Segunda ola, la ciencia moderna, de 1800 al 1900. La revolución científica rompió varios pilares de la religión. El universo dejó de verse como un milagro y se entendió como leyes físicas. Darwin quitó la idea de la creación especial. La medicina reemplazó milagros con causas biológicas. En esta etapa mucha gente aún creía, pero la figura de Dios pasó de ser un explicador del mundo a solo un símbolo espiritual. El Dios funcional ya estaba debilitado. Tercera ola, la muerte cultural del Dios tradicional, de 1900 al 2024. Aquí es donde ocurre el quiebre definitivo, porque surgen 3 fenómenos que la aceleran. La urbanización, menos familias tradicionalmente religiosas, menos rituales, menos comunidad. La psicología moderna, la culpa, el pecado y el infierno fueron interpretados como emociones
no como realidades metafísicas. La era digital, la atención y la identidad ya no están en templos, están en redes sociales, influencers, tribus digitales, fandoms. En conclusión, pasó porque la gente creyó que podía vivir sin dioses, pero no puede vivir sin sentido. Cuando la idea tradicional de Dios empezó a debilitarse por escándalos religiosos, por avances científicos, por decepciones personales o por negligencia cultural, el vacío se abrió sin resistencia. Y ese vacío fue llenado de inmediato, por lo que la sociedad moderna tenía más a mano: estímulos rápidos, recompensas inmediatas, narrativas de éxito individual, ideologías que ofrecían certezas simples en un mundo complejo. La religión clásica dejó espacios vacíos que nadie se preocupó por reemplazar con profundidad, y la cultura los reemplazó con inmediatez superficial. Ahora debo ser directo con la audiencia que dice creer en Dios, pero vive para estos nuevos dioses. Sí, hablo de ti, que predicas fe pero trabajas incansablemente para obtener reconocimiento social. Hablo de ti, que te declaras creyente, pero tu estado emocional depende del número de likes o del nivel de consumo que puedes sostener. Hablo de ti que afirmas confiar en un Dios, pero tu seguridad real está en tu estatus económico. Hablo de ti, que dices amar a Dios, pero sacrificas tu tiempo, tu salud y tus relaciones para servir a la productividad como si fuera una divinidad que exige sacrificios. Hablo de ti, que tus decisiones están guiadas más por el miedo a quedar fuera de un grupo ideológico, político o social, que por tus convicciones espirituales. Si esto te incomoda, es porque la incomodidad revela algo, que en tu interior sabes que tus prioridades están distribuidas de forma contradictoria, que crees en un Dios, pero tus actos diarios apuntan hacia otros altares. Y esto no es una acusación moralista, es un diagnóstico psicológico. La mente humana no soporta vivir en doble lealtad por mucho tiempo. Cuando alguien dice creer en un Dios trascendente, pero vive para dioses terrenales, se produce un desgaste interno. La disonancia cognitiva aumenta, la ansiedad se intensifica, la identidad se fragmenta, el individuo siente que pierde unidad interna, porque sus palabras dicen una cosa, sus actos otra, y sus impulsos una tercera. Si se mantiene esa fractura, con el tiempo se puede destruir tu estabilidad emocional. El perfil psicológico de quienes viven para estos nuevos dioses suele caracterizarse por una combinación de inseguridad interna, necesidad de reconocimiento, miedo constante a la insuficiencia, dependencia emocional de recompensas externas y tendencia a llenar el vacío con actividades que no generan satisfacción profunda. Suelen estar agotados, pero no dejan de empujar. Suelen sentirse vacíos, pero no se permiten detenerse. Creen que alcanzarán alivio cuando logren un objetivo más dinero, más seguidores, más logros, más validación, más intensidad. Pero no lo logran, porque los nuevos dioses no ofrecen descanso, solo exigen más. ¿Cuáles son las peores consecuencias de vivir dominado por estos dioses? La más evidente es la pérdida de la propia identidad. Cuando alguien vive para satisfacer expectativas externas, acaba desconectado de sí mismo. La segunda consecuencia es la pérdida progresiva de la capacidad de disfrutar la vida. Los nuevos dioses se alimentan de la ansiedad del individuo, no de su serenidad. Necesitan que siempre sienta que falta algo. Otra consecuencia grave es el deterioro de las relaciones humanas.
Cuando alguien convierte el éxito o la imagen en una divinidad, cualquier relación se vuelve instrumental, sirve para avanzar o estorba. Pero no se ama desde esa posición, y la falta de amor deteriora lentamente el carácter de la persona. También puede aparecer el colapso emocional, cuando alguien sostiene durante años una vida que no coincide con lo que cree, con lo que desea o con lo que necesita. El cuerpo termina rebelándose. Aparecen crisis de ansiedad, depresión, pérdida de motivación, irritabilidad, insomnio, sensación de vacío. No porque la persona sea débil, sino porque ningún ser humano puede vivir para dioses que exigen sacrificios infinitos sin quemarse por dentro. Peor aún, existe una consecuencia que muchas veces no se menciona: la pérdida de la capacidad de creer de forma auténtica. Cuando alguien ha servido tanto tiempo a dioses que lo consumen, incluso si intenta regresar a sus creencias originales, lo hace desde la desconfianza, desde el cansancio, desde el escepticismo emocional. Y eso es una herida difícil de sanar. La persona quiere creer, pero no puede sentir nada. Quiere volver a conectarse con lo espiritual, pero se siente desconectada internamente. La saturación de estímulos y exigencias externas ha debilitado su sensibilidad a lo profundo. Pero no todo termina ahí. Quiero hablarte con claridad también sobre cómo puedes mejorar tu vida si te das cuenta de que has estado viviendo para dioses o idolatrías que no te convienen. No necesitas destruir tu vida actual. No necesitas renunciar a todo de golpe. No necesitas caer en extremismos. Lo que necesitas es recuperar tu capacidad de elegir desde tu interior, no desde la presión externa. El primer paso es identificar con honestidad qué es lo que está dirigiendo tus decisiones. Si descubres que el miedo al rechazo, la necesidad de reconocimiento, la obsesión por el éxito o la dependencia emocional hacia la opinión ajena están tomando el control, ya diste un paso importante, porque lo que se reconoce se puede transformar. El segundo paso es reducir el poder de esos nuevos dioses, interrumpiendo los rituales que los alimentan. Por ejemplo, si tu dios es la validación digital, limita el tiempo que pasas buscando atención. Si tu dios es el éxito económico, cuestiona si estás sacrificando tu salud, tu familia o tu tranquilidad por metas que no te darán paz. Si tu dios es la ideología, revisa si estás perdiendo tu criterio propio por encajar en un colectivo. Estos ajustes no son meros cambios de hábito, son actos de libertad psicológica, son formas de recuperar tu autonomía emocional. El tercer paso es fortalecer tu sentido de trascendencia, sea cual sea. Esto no significa que debas seguir una religión específica. Significa que necesitas reconstruir un marco de valores superior a tus impulsos inmediatos. Para algunos, eso será Dios. Para otros, será un código ético profundo. Para otros, será un compromiso sincero con el bienestar de quienes aman. Lo importante no es el nombre del marco. Lo importante es que exista, que esté por encima del ruido, que te dé dirección, que te proteja cuando los nuevos dioses intenten recuperarte. El cuarto paso es reconstruir relaciones humanas genuinas. Ningún dios artificial puede vencer la fuerza de un vínculo real. Hablar con alguien, escucharlo, compartir tiempo sin objetivos ocultos, recibir apoyo y darlo, son actos que restauran la integridad emocional. Porque la idolatría moderna prospera en la soledad. Cuando tienes vínculos auténticos,
No necesitas adorar imágenes vacías para sentirte parte de algo. El quinto paso es aceptar que no puedes controlarlo todo. Los nuevos dioses se sostienen en la ilusión del control total. Controla tu imagen, controla tu éxito, controla tus resultados, controla tu futuro. Pero la vida no se controla, se habita. Y cuando aceptas eso, los dioses que te esclavizaban pierden fuerza. Tu mente descansa, tu cuerpo respira, tu identidad se estabiliza y vuelves a sentirte persona en lugar de instrumento. No lo haces para regresar a una fe específica, aunque puedes hacerlo si así lo decides. Lo haces para recuperar tu humanidad, para dejar de vivir como si tu valor dependiera de estándares imposibles, para volver a sentirte dueño de tu propia vida, para reconstruir un centro interno que no dependa de aplausos, de números, de objetos o de ideologías. En este guión oscuro e introspectivo, el punto no es destruir la idea de Dios ni defenderla. El punto es mostrarte que, con Dios o sin Dios, el ser humano siempre necesita un sentido superior y que cuando no lo encuentra en un lugar saludable, lo busca en lugares que lo destruyen. El punto es recordarte que no puedes vivir para dioses que te consumen, que no puedes reemplazar un sentido profundo por un estímulo superficial, que no puedes entregarle tu vida a algo que no te devuelve paz, que tu libertad interior es más valiosa que cualquier ídolo moderno, que tu bienestar emocional importa más que tu imagen pública, que tu integridad vale más que cualquier altar del éxito. Si Dios no existiera, la gente lo reemplazaría, pero si Dios existe y aún así la gente lo reemplaza, el problema no está en Dios, está en el corazón humano que se extravía buscando sentido donde no lo hay. Este guión no busca convencerte de creer o no creer. Busca hacer que te preguntes a quién o a qué estás sirviendo realmente. Porque al final, lo que te domina define tu vida, y tú mereces dominar tu propia historia. Y aquí llegamos, al final de este recorrido incómodo pero necesario. Ese punto donde ya no puedes seguir ignorando lo que te está moldeando por dentro. Porque vivir para dioses que no elegiste, sean religiosos, sociales o internos, siempre deja heridas. Y aunque creas que las manejas bien, aunque aparentes control, aunque digas que así es la vida, sabes que hay un costo silencioso que nadie ve. Este es el precio de vivir dividido entre lo que dices creer y lo que realmente te domina. Cuando entregas tu mente a ídolos modernos que no te dan descanso, estás pagando algo que nadie te va a devolver. Este es el precio de dejar que tu valor dependa de ojos ajenos. Cuando sacrificas tu paz por cumplir expectativas que no son tuyas, lo sientes en el cuerpo, en el sueño, en la forma en que respiras. Este es el precio de perseguir validación, como si fuera salvación. Cuando te acostumbras a apagar tu voz para encajar, algo dentro de ti se apaga también. Este es el precio de abandonar tu identidad para sostener una imagen. Y cuando por fin te das cuenta de todo esto, a veces llegas tarde, cansado, confundido. Este es el precio de no detenerte antes, de no preguntarte a tiempo quién está dirigiendo realmente tu vida. Pero escucha bien, no estás condenado a seguir pagando estos precios. Puedes detenerte hoy, puedes recuperar tu centro, puedes volver a habitar lo que crees, lo creas en Dios o lo creas en ti mismo, sin dejar que otros dioses invisibles te gobiernen. No tienes que seguir entregando tu libertad emocional a lo que solo quiere desgastarte. Puedes empezar de nuevo sin destruir todo.
Solo necesitas elegir con quién quieres caminar de ahora en adelante. La transformación real no empieza cuando cambias de idea, sino cuando decides enfrentar la verdad, aunque incomode. Y esa verdad es simple. Mereces un sentido que te haga más humano, no más esclavo. Mereces una vida en la que tu paz no dependa de ídolos disfrazados de éxito, apariencia o pertenencia. Mereces recuperar tu voz, tu dirección, tu identidad. Y sí, al principio duele, al principio confunde, pero cada paso hacia la autenticidad cura lo que la idolatría moderna destruyó. Cada decisión consciente es un acto de rebelión contra lo que te consumía. Cada límite que pones es una forma de recuperar tu vida. Si algo de esto tocó tu interior, quiero invitarte a cerrar este capítulo con una declaración personal. Quiero que escribas la siguiente frase en los comentarios. Hoy recupero el derecho de elegir quién guía mi vida. Escríbela, porque no es solo una frase, es una declaración de guerra contra todo aquello que te manipuló sin que te dieras cuenta. Contra los dioses modernos que fingen darte valor mientras te vacían por dentro. Contra las expectativas que nunca elegiste, pero que igual cargaste. Es un grito silencioso de quienes deciden dejar de ser controlados por la presión, por el miedo, por la necesidad de aprobación, y eligen volver a ser dueños de sí mismos sin pedir permiso. Déjame pedirte algo. No te aísles, no mereces sentirte aislado. Solo necesitas ver tu reflejo más de cerca. Y aquí en este canal tienes acceso a diferentes videos con los que te puedas identificar. Videos que pueden ser un espejo para que te conozcas mejor y empieces a darte cuenta de quién eres, de lo que fuiste, hacia dónde vas y de las personas que necesitas a tu alrededor para llegar allá. Porque lamentablemente ese es el precio de ser tú. Aceptar que las almas que conecten contigo no están a la vuelta de la esquina, sino que debes buscarlas hasta por debajo de las piedras. Yo soy Nópera, y esto es el precio de ser ellos.